La página número 23. Empezamos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que al buscar viniste, porque me tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Vamos a buscar en la página número 153, página 153. Bien, pues alabemos todos juntos, por favor. Empezamos. Bien, pues vamos a dar la recitación de esta semana.
Esta semana ponemos en pie, por favor, los hermanos del distrito número 4. Vamos a recitar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23. Vamos a repetirlo 2 veces. Bien, a la de 3. 1, 2, 3. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago capítulo 1, versículo 23. Repitamos otra vez. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 23. Bien, muchas gracias. Ahora leamos todos juntos. Para la semana que viene esto, intentar memorizar el distrito de amor, distrito 1. Leamos todos juntos, por favor. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Esto intentamos memorizar los hermanos del distrito de amor. Ahora, pues, el coro de nuestra iglesia tiene una alabanza preparada también para preparar nuestros corazones y después la palabra de Dios a través del pastor Julián Caballero. Antes, por favor, los teléfonos. Y intentamos no levantarnos de nuestro sitio, a no ser que haya una explosión por aquí cerca. Pero intentamos no levantarnos. Y siempre un poquito agachamos para que el hermano no se distraiga, el que está al lado. Bien, pues ahora vamos a cantar el himno de nuestra iglesia. Gracias. Buenos días, bienvenidos. Vamos a saludarnos unos a otros antes de empezar, por favor. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Con frío? Estamos bien, ¿no? Vale. Bueno, pues si ya estamos todos, las hermanas del coro, por favor, toman sus lugares y nosotros vamos a empezar.
Aunque ya hemos empezado, ¿no?, con la alabanza. Hemos empezado ya alabando al Señor y damos gracias porque nos permite este día. Parece que hoy no va a llover. Estamos así, ¿no? O no llueve, sequía, o nos ahogamos. Si nos descuidamos nos salen branquias. Aunque yo sé que en otros lugares está lloviendo mucho más, ¿no?, como en Ecuador, por ejemplo. Vale. Vamos a orar para empezar. Oramos juntos para que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría en esta hora. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar nuevamente. Venimos como solemos venir, con las manos vacías. No traemos nada digno que podamos presentar delante de ti, Señor, pero venimos con un corazón sincero, presentándonos a tu presencia, para que tú nuevamente nos hables. Habla, Señor, a esta congregación, háblanos a través de tu santa y bendita palabra, para que otro día más seamos iluminados, para que otro día más seamos corregidos, si es necesario, para que un día más seamos exhortados y sobre todo redarguidos, es decir, llamados la atención para darnos la vuelta si estamos llevando un mal camino y volver a ti, Señor. Porque es necesario que nosotros caminemos juntamente de tu mano, asidos de tu palabra de vida, aferrados a ella, Señor, como a un ancla a la cual hacemos bien en agarrarnos, porque es la única segura, fiable que podemos encontrar en este mundo caído, perverso y en tinieblas. Te pedimos en esta hora especialmente, Señor, que tu Espíritu gobierne este lugar, que tu palabra sea predicada sin nada más, sin ningún aliño, sin ningún aderezo, que sea única, exclusivamente tu palabra para que haga la obra, que caiga en los corazones necesitados y que caiga en cada alma quebrantada, dolida. Pues hoy queremos traer nuevamente el mensaje del Evangelio, Señor, a los oídos de cada uno de los que escuchan, porque sabemos que no todos los que están aquí todavía han venido a Cristo en arrepentimiento y en fe. Sabemos que todavía aquí hay algunos que si hoy muriesen despertarían entre llamas en el infierno, en el Hades, atormentados por los siglos de los siglos. Por eso, Señor, hoy también queremos que tú nos ayudes a predicar la buena nueva, el Evangelio de la cruz, y que podamos entender y podamos recibir como debe ser recibido. Ayuda, Padre Santo, a las iglesias en las que se está llevando a cabo el seminario de la Biblia, y ayuda a los pastores, predicadores, para que sabiamente, iluminados con tu poder y con tu Espíritu, Señor, puedan predicar esa palabra de vida, y que muchas almas que estén escuchando hayan preparado su corazón de antemano para recibir la salvación, el regalo que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los que están aquí, Señor, si hay algún afligido, levántales, Señor. Si hay alguno que está enfermo espiritual, te pedimos que le sanes. Si hay alguno que está caminando, coqueteando con el pecado, también te pedimos, Señor, que ilumines su conocimiento y que venga de esas tinieblas en las que se ha metido para volver al camino de la luz. Y así, Señor, que obres en consecuencia con cada uno de nuestros corazones, pues tú eres ese médico perfecto que conoce todas nuestras dolencias y pones ese diagnóstico y esa medicina adecuada para cada uno de nosotros. Obra, Señor, como siempre haces, y te pedimos que tomes el control de este lugar y de tu palabra bendita. Guárdanos, Señor, y ponemos esta palabra, este tiempo, esta oración en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, muchas gracias y por compartir la oración. Y vamos a buscar la Biblia. No, vamos a buscar en la Biblia. Números, capítulo 21. Algunas veces cuando los pastores dicen vamos a buscar la Biblia, parece que se ha perdido la Biblia, vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia la enseñanza que vamos a aprender hoy. ¿Tienen todos Biblia? Si no tienen Biblia, por favor, pues les podemos prestar. También si al final de la palabra alguien no tiene Biblia, que me diga, yo le regalo una. ¿Vale? Si no tienen de verdad, ¿vale? Si tienen de verdad, no. Pero si no tienen y quieren, pídanme, yo les regalo una Biblia, ¿vale? Entonces vamos a aprender.
Números capítulo 21. ¿Tenemos? Números 21. Versículos desde el 3 hasta el 9. Números está al principio de la Biblia, ¿no? Al principio, los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, Números, capítulo 21, versículo 3 al 9. Vamos a leer juntos este pasaje, ¿vale? Números, capítulo 21, desde el 3 al 9. Leamos juntos. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender acerca de este pasaje, las serpientes ardientes. Yo sé que algunos, sobre todo si llevan mucho tiempo entre nosotros o escuchando las predicaciones, han escuchado alguna vez este pasaje, ¿no? ¿Qué significa este texto de las serpientes ardientes? Y esto realmente les voy a hacer un resumen muy básico ahora mismo. Aquí hay escondido un tipo de Cristo. La Biblia está llena de tipos de Cristo. Un tipo significa un modelo no perfecto, pero como una sombra, una imagen. Por ejemplo, el Cordero, ¿no? El Cordero es un tipo de Cristo. Por ejemplo, Isaac, el hijo de Abraham, es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. Quiere decir que tienen ciertas características que el Señor Jesucristo cumple en plenitud. Por eso son un tipo, un modelo, no lo auténtico. Es decir, una réplica, y esas características representan o son representadas plenamente, perfectamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, hoy la palabra básicamente es eso, es una predicación del Evangelio. Porque aquí, en este pasaje que aparece al comienzo de la Biblia, Números capítulo 21, no hay otra cosa escondida, sino que la respuesta o cómo debe ser recibido el Evangelio, cómo uno puede recibir la salvación. Entonces hoy les pido que estén muy atentos, sobre todo aquellos que todavía no han entendido del todo qué es eso de la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, cómo es eso, cómo se recibe, y porque yo vengo, escucho, pero no entiendo. Hay que centrarse aquí, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer yo es desgranar este pasaje que encontramos aquí en Números capítulo 21, aunque yo ahora les voy a leer a partir del versículo 1 en adelante. ¿Por qué? Porque en primer lugar quiero que aprendamos el contexto histórico. Siempre cuando lean la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, les recuerdo o les animo a que estudien cuál es el contexto histórico, porque hay que entender eso. La Biblia se entiende cuando entendemos en qué momento de la época de la humanidad se encuentra. Todos nosotros, eso es básico de entender, nuestra actualidad, nuestra vida, el entorno, todo cambia. Los contextos históricos van cambiando, la sociedad va cambiando, aunque la palabra de Dios sabemos que permanece para siempre. Pero en cuestión del pueblo de Israel debemos entender en qué situación se encontraban, cuál era la condición espiritual de ese pueblo, qué quería o qué pretendía Dios con ese pueblo, para que entendamos el pasaje en cuestión. En segundo lugar, vamos a ver que este pueblo llevó a cabo el pecado de siempre. El pecado de siempre, sí, el pecado de siempre. ¿Cuál es el pecado de siempre, hermanos? Murmurar. Qué fácil es murmurar, ¿no? Qué fácil es echarle la culpa a otro. Eso es muy antiguo, desde Génesis, la mujer que tú me diste, la serpiente que me engañó, así. Siempre lo fácil es murmurar contra otro
aunque ese otro pues no tenga la culpa. Entonces vamos a ver cuál es ese pecado de siempre. Después también vamos a ver la consecuencia de ese pecado, es decir, la mordedura de la serpiente. Y después es mi intención que veamos las diferencias entre ellos y nosotros, o más bien las similitudes entre su pecado y el nuestro, entre su remedio y el nuestro, y entre el método en el que debemos tomar ese remedio y el nuestro. ¿Se ha entendido, verdad? Entonces, hermanos, para empezar y no entretenerme mucho, ya saben que a veces me desvío del tema, pero hoy espero que no sea el caso. Números 21, versículo del 1 al 3. Vamos a ver en primer lugar el contexto histórico para entender bien este pasaje. Contexto histórico. Números capítulo 21, versículo del 1 al 3. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Qué importante es este nombre, Horma. Horma significa destrucción, esa palabra significa destrucción. Han pasado 38 años, miren, ya está terminando el peregrinaje. En Números capítulo 13, Moisés envía a 12 espías a comprobar la tierra de Canaán, esa tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, una tierra que fluía leche y miel. Esos 12 espías durante 40 días están investigando aquella tierra. Después de los 40 días, escuchen por favor, después de los 40 días llegan con el reporte esos 12 espías, esos 12 espeleólogos, podemos decir así. Parece que la palabra espía suena un poco feo, ¿no? Pero eran eso, eran espías. Y no de la CIA. Y llegan con el reporte a Moisés y por ende a todo el pueblo. 10 de ellos que dicen: esta ciudad, esta tierra es una tierra que devora a sus moradores, hay gigantes entre ellos, nosotros a su lado parecíamos saltamontes, langostas. Es una tierra que no podremos conquistar, es una tierra que devora a la gente. Entonces todo el pueblo empezó a llorar. Simplemente de esos 12, 2 no estaban con ese reporte, sino que era un reporte positivo. No pasa nada, Dios está con nosotros nos lo comeremos como a pan. ¿Ustedes han escuchado una expresión, a veces esta expresión, ¿es pan comido? ¿De dónde viene esa expresión? Esto es pan comido. ¿De dónde vendrá esa expresión? De Números capítulo 14, cuando Caleb y Josué dijeron: nos lo comeremos como a pan. Esto está hecho, es pan comido. Estos son pan comido los que estaban de enemigos en contra de Israel, esos cananeos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en aquel momento? Bueno, quiero que me acompañen y recuerden esta palabra Horma, y vamos un poquito más atrás a Números capítulo 14. Recuerden que estamos viendo el contexto histórico. Sin él no podemos entender bien. Números capítulo 14, versículo 38 al 45. Números 14, versículo 38 al 45. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ven, los 10 que habían traído un mal reporte murieron. Dios los castigó con la muerte. Versículo 39. Quedaron Josué y Caleb. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron, se encabezonaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Nuevamente este lugar, Horma, que significa destrucción.
Entre esta historia, Números 14, y la historia de Números 21, hay 30 años, 38 años de diferencia. Pero hay algo que destacar. En Números capítulo 14 ellos sufrieron una gran derrota, ¿no? Imagínense, ellos rechazan la voluntad de Dios, ellos rechazan el favor de Dios, ellos dijeron, no vamos a entrar en esa tierra es peligrosa, esa tierra está maldita, puede fluir leche y miel, pero ahí vamos a morir todos. Todo el pueblo lloró. Desecharon la voluntad de Dios. Pero en un alarde de valentía, esta valentía típica del inconsciente, ese que sabe que no tiene nada que hacer, pero aún así se lía a puñetazos. ¿Entendéis, no? Ese, por ejemplo, esa persona ebria que no se mantiene en pie, pero se empeña en pelearse con el portero de la discoteca de 2 metros por 2. Bueno, estos cabezones, podemos decir así, tercos, obstinados, dice la palabra, que hicieron, venga, pues vale, pues venga, vamos a pelear, ¿a quién hay que...? Hombre, estaba claro lo que iba a ocurrir. Moisés se lo advierte, Dios no está con vosotros. Como vayáis, ya sabéis lo que os espera, ¿no? Una derrota clara, contundente, es lo que ellos sufrieron. Pero ha pasado 38 años. Volvemos a Números capítulo 21. Números 21. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Cuál fue el castigo al pueblo de Israel por no obedecer la palabra, por no confiar en el poder de Dios? Dios les dijo, 40 días habéis estado inspeccionando esta tierra, que era para vosotros. Como la habéis desechado y me habéis desechado a mí, 40 años estaréis vagando por el desierto. Ellos durante 40 años vivieron en el desierto, comieron el maná que descendía del cielo, su ropa no se envejeció, su calzado no se dañó, no se envejeció tampoco. Y ellos sufrieron la protección, tenían la protección de Dios durante esos 40 años. Pero aquí parece que todo acaba, parece que ha llegado el momento crucial de su historia. Estamos en la frontera de la tierra de Canaán. Ellos estaban llegando a la tierra de Edom. ¿Saben quién es Edom? ¿Quién es Edom? ¿Quién es Edom? ¿Alguien lo sabe? Esaú, muy bien. ¿Y Esaú quién era? Hermano de Jacob. ¿Y Jacob cómo se llamaba? Israel. Edom eran hermanos, entre comillas, habían pasado muchos años, desde luego. Habían pasado siglos. Pero los consideraban, los israelitas, a los edomitas, los consideraban como sus hermanos, hijos de Esaú. Ellos eran hijos de Jacob, bueno, de Israel, que Dios les cambió el nombre. Entonces, en Números capítulo 20 dice que Moisés envió mensajeros a los edomitas, al rey de Edom, para pedirle permiso para cruzar por su tierra y llegar ya definitivamente a la tierra de Canaán. Pero ¿cuál fue la respuesta del rey de Edom? No vais a pasar por aquí. Moisés le vuelve a reiterar, por favor, déjanos pasar, no nos vamos a meter con nadie. Nosotros vamos a pasar por el camino real, no vamos a mirar ni a derecha ni a izquierda, nosotros pasamos calladitos, guapos, estoy parafraseando también, ¿vale? Pero el rey de Edom dijo, no, por aquí no vais a pasar, porque si os atrevéis a intentar pasar, yo voy a ir a por vosotros con los soldados. Va a haber una guerra. Pero de todas maneras, hermanos, el plan de Dios no era este. El plan de Dios no es que ellos pasasen a la tierra prometida por el sur, llamado el Negev. Versículo 1 dice así, ¿no? Que habitaba en el Negev, el rey de Arab, ¿no? Negev significa el desierto. Ellos no estaba previsto que pasasen por el desierto. El plan de Dios es, ¿por dónde tenían que cruzar a la tierra prometida? ¿Lo saben? ¿Por qué lugar tenía que pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida? Atravesando el río Jordán. El río Jordán es muy importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel tenía que atravesar ese río, esa frontera natural entre la tierra de Canaán y la tierra de Moab. Entonces ellos no pensaban que ese era el camino de Dios, pero Dios tenía otro plan. No sé si me están siguiendo, hermanos. Ellos están en la frontera, ellos piensan que se ha acabado, pero ¿qué ocurre? Que Dios siempre tiene otro plan. No es nuestro plan, no es nuestra manera, Dios tiene otra manera, otro plan. Por eso, entendiendo esto, Dios les está diciendo, no, por el sur no vais a pasar, hay que dar una vuelta. Viendo este contexto histórico, llegamos al pecado de esa vuelta. El capítulo 21, versículo 4 y 5, vamos a leer juntos. Números 21, versículos 4 y 5. Leamos. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Wow, grave error, ¿no? El pecado de siempre, murmurar contra Dios. Ellos ya se habían hecho ilusiones, pronto entraremos en la tierra de Canaán, ya está todo hecho, saldremos de este desierto y ya llegaremos a lo que será nuestro nuevo hogar, esa tierra que fluye leche y miel. Pero Dios, ¿qué les dice? No, vamos a dar una vuelta. ¿Saben qué vuelta tenían que dar? 250 kilómetros. Si les pido que hagan este ejercicio de imaginación. Imagínense la tierra de Israel, ¿no? Saben que es así como una especie de curvatura, ¿no? Como una cunita. Y así en el norte está el mar de Galilea, baja el río Jordán, luego está el mar Muerto. En el sur está la tierra de Edom. Luego, entre medias, está la tierra de Moab. Así, ¿no? Ellos venían por el sur, pero Dios que les dice, no, por aquí no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dar todo un rodeo a la tierra de Edom para de esa manera llegar a la tierra de Moab. Pero ese rodeo son 250 kilómetros. A nosotros nos parece nada, 2 horas, ¿no? En coche 2 horas. 250 kilómetros son 2 horas en coche. Valencia, 250 kilómetros. Para ellos, calculen ustedes cuánto tiempo les llevaría caminando por el desierto, toda una congregación con niños, con ancianos, con bestias. 250 kilómetros. Algún día les animo a que vayan de aquí a Valencia andando. Y luego hablamos. Entonces es normal que ellos se desalentaran, porque ellos ya tenían el deseo, el anhelo de volver a entrar. Pero dice que como que volvían hacia el Mar Rojo. ¿Qué? ¿Otra vez para atrás? Qué mal nos sienta eso, ¿no? Cuando ya parece que tenemos todo el trabajo hecho, cuando ya parece que todo está solucionado, tener que volver hacia atrás. Es normal que a veces se desanime nuestro corazón. Pero ellos tenían que comprender que lo que había ocurrido en Horma era algo totalmente diferente. Recuerden, Números 14, derrota en Horma. Ahora, Números 21, ¿qué ocurre? Hay una victoria. Aquel lugar no era Horma, pero dice que le llamaron Horma. ¿Por qué? Recordad, hace 40 años prácticamente, aquí sufristeis la última derrota. Ya no había habido guerra. Ahora la primera guerra que ellos tienen, la vencen. Victoria. ¿Qué les está diciendo Dios? Conmigo, ahora sí, conseguiréis victoria. Animaos, fortaleceos, pero no es por este camino. Venid conmigo que os voy a llevar por otro, que es el mío. A veces el camino de Dios nos parece más complicado, más difícil. Pero ¿saben qué? Es el camino bueno. El nuestro es el que está dañado. Por eso Dios les va a llevar allí. Ellos murmuraron por 2 cosas. ¿Qué 2 cosas? Dice que por el camino. Versículo 4 al final. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Contra Dios y contra Moisés hablaron, murmuraron. Y dijeron, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y luego murmuran contra el alimento de Dios, contra el maná. ¿Saben que el maná era el alimento que Dios daba cada mañana? Ellos no tenían que ir a trabajar para comer. Cada mañana salían de su tienda y ¿qué se encontraban? El maná. ¿Qué era el maná? Dice la Escritura que eran como hojuelas, que sabían a miel, como los cornflakes de miel. Cada uno cogía lo que bastaba. Los que cogían más, comían más, los que cogían menos, comían menos. Cada uno cogía conforme iba a comer, porque sabían que no lo podían guardar para el día siguiente porque le salían gusanos. El día de reposo antes del día de reposo sí tenían que coger doble ración. Para que ese día de reposo ni siquiera se agachasen a coger el maná. Dios les proveía cada mañana tempranito. Ellos salían y estaba la comida hecha. Y hacían tortas, hacían muchas cosas con ellos. Ellos dijeron que ese alimento, ¿cómo era? Estamos hartos de este pan tan liviano. Es decir, ¿qué estaban diciendo? Esto no vale para nada. Estamos hartos de esto que nos sacia. Sin embargo, si se acuerdan, ¿qué decía Dios refiriéndose a este maná? Dice, cuando os traje por el desierto, nunca se os hincharon los pies. ¿Han entendido esa expresión? Nunca se os hincharon los pies. ¿Qué significa eso de hincharse los pies? Cuando los exploradores van por ahí por tierras que no están habitadas, lo más normal es que padezcas hambre, ¿no? No hay comida por ahí, no hay tiendas, no hay lugares donde vendan. Hay una enfermedad que le llamaban el beriberi.
El beriberi es la enfermedad que se te hinchan los pies cuando tú no tienes una dieta equilibrada. Bueno, está diciendo el Señor, vosotros en el desierto no sufristeis beriberi, porque nunca se os hinchó el pie. Lo que yo os daba, aunque parecían hojuelas de miel, aunque parecían confles, ¿no? Cereales, pero eso llevaba los suficientes nutrientes para que vuestro cuerpo no necesitase nada más, ni vitaminas, ni minerales, ni nada por el estilo. Era lo justo y necesario. Y Dios siempre nos dice eso, que nosotros siempre tenemos lo justo y necesario si confiamos en Dios. Pero ellos murmuraron con el camino y murmuraron con el pan. Salmo 78, versículo 25, les leo. Dice así la Escritura, Salmo 78, 25. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pan de nobles. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6 les dijo, Moisés a vuestros padres les dio pan del cielo. Pan del cielo. ¿Ustedes han comido pan del cielo? No. Han comido pan de Segovia o pan de Toledo, pan de pueblo, le llaman, ¿no? Ese pan así redondo, grandote, rico. ¿Has comido pan del cielo? Ellos comieron pan del cielo. Dios les dio pan del cielo. El pecado de siempre era murmurar. Ellos siempre habían murmurado en contra de Dios. Salen de Egipto después de las pruebas, los milagros, las señales. 3 días empiezan a murmurar. No hay agua. Poco tiempo después no hay comida. Dios les envía el maná. Queremos carne. ¿Y Dios qué hace? Les envía codornices. Pero dice que empezaron a caer las codornices en el suelo. Empezaron a amontonar. ¿Y qué ocurrió? Dice que se intoxicaron y muchos murieron por avariciosos, por intentar coger muchas perdices, ¿no? Así Dios nos habla a nosotros. ¿Qué necesitáis, por favor? ¿Qué necesitáis? ¿Quieren muy buena comida? ¿Quieren comer todos los días buena barbacoa? ¿Todos los días arroz con bogavante? ¿Todos los días así? Nosotros necesitamos solo una comida, que es la palabra de Dios. Es la comida que ellos deberían haber tenido como digna. Porque Dios estaba con ellos, su palabra estaba con ellos, pero no supieron apreciar. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos, cuando nosotros echamos de menos o anhelamos los frutos de Egipto? Ya saben que Egipto representa al mundo, ¿no? Ellos querían volver a Egipto, ¿por qué? Allí comíamos mejor, allí teníamos agua, eran esclavos, pero dicen que comían y bebían. Cuando tú anhelas los frutos de Egipto, pues lo más probable es que nos enfrentemos a las serpientes de Egipto. Si tú anhelas las cosas del mundo, el pecado, la mordida del mundo te llegará tarde o temprano, sí o sí. Vamos a ver Números capítulo 21, versículo 6 y 7. ¿Lo tenemos? Números 21, versículos 6 y 7. Estamos haciendo un vuelo por este pasaje, ¿vale? Llegaremos después a lo importante, a lo bonito. Vamos a leer 6 y 7. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hay un mensaje claro. Ellos murmuraron en la misma frontera, justo en la antesala de entrar en esa tierra prometida. Ellos murmuran, ¿y Dios qué hace? Nuevamente les envía un mensaje a través de castigo. Serpientes, en este caso, serpientes ardientes. Esto de serpientes ardientes en otras versiones es serpientes venenosas. El llamar las serpientes ardientes, ¿por qué sería? ¿Puede ser por el color? ¿Las serpientes del desierto por el color que tienen? ¿Como dorado? ¿Puede ser? Sin embargo, muchos coinciden en lo que yo pienso, que llamar las serpientes ardientes es porque la mordida de esa serpiente y el veneno que corría por las venas después de ser mordido por esa serpiente era un ardor por todo tu cuerpo. Tu cuerpo te quema. De hecho, hay muchas personas que cuando han sido mordidos por víboras, sobre todo las víboras que hay en el desierto, dicen que sienten eso, que les quema por dentro, te quema la sangre, te quema todo. Contaba Charles Spurgeon una ocasión cuando un hombre fue mordido por una serpiente. Dice que trabajaba en un zoológico y se fue por la tarde, se fue a tomar unos tragos con un amigo. Se emborrachó y por la noche fue al zoológico a jugar con una víbora.
Dice que estaba jugando y el vigilante le dijo, ¿pero qué haces jugando con la serpiente? La víbora por el frío estaba como atontecida, ¿no? Se le había enrollado en el cuello. Y él jugando con la víbora, que era un encantador, así, borracho, imagínense cómo son los borrachos, ¿no? Pero el vigilante le decía una y otra vez, ten cuidado, te va a morder. Él se la metió por dentro del abrigo, claro, al calor del abrigo, la serpiente empezó a despertar de ese letargo en el que estaba, y cuando se la volvió a poner delante de sus ojos, dice que la víbora le mordió, ¡pum!, entre los ojos. Y empezó, claro, a sangrar. Al rato el vigilante fue a buscar ayuda. Llegó ayuda y se lo encontraron, ya él había guardado la víbora del lugar donde la había sacado, y estaba sentado en una silla diciendo, soy hombre muerto. Claro que era hombre muerto. Se lo llevaron al médico, dice que allí empezó a gritar, se señalaba, no podía hablar porque se señalaba la garganta. Al poco tiempo dice que perdió la visión, media hora ya había perdido el oído y en una hora había muerto. No había antídoto para esa mordedura. Hoy sabemos que hay antídotos, ¿no? Hay antídotos para las mordeduras. ¿Ustedes han visto esa película que se llama Serpientes en el avión? ¿No? Hace muchos años yo vi esa película. Era un avión que le habían llenado de serpientes venenosas. Iban mordiendo a la gente y tenían que llamar, oye, ¿qué serpiente es esta? Y decían, pues tiene rayas rojas, tal, para saber qué serpiente era, porque para cada veneno de cada serpiente hay un antídoto diferente. Es así, ¿no? Pero hace 2000 años no había antídotos. No había ningún antídoto. No había ninguna pomada, no había ninguna crema, no había ningún ungüento, no había ninguna opción. A la persona a la que le mordían esta serpiente, ¿qué ocurría? Moría. Jehová envió entre el pueblo. ¿Quién envió las serpientes? Jehová. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Ellos los vieron morir, ellos los tuvieron que enterrar a causa de esta mordida. Tenían que tener mucho cuidado. ¿Dónde estaban las serpientes? En el desierto. ¿Y cuándo a uno le podía morder la serpiente? En cualquier momento. ¿Cuándo le mordió a Pablo una víbora? Una serpiente. Dice que él estaba buscando, habían naufragado, ¿no? Bueno, naufragado, habían encallado, ¿no? El barco en el que él iba, lo llevaban a Roma, y dice que en aquel lugar, creo que era Malta, dice que empezaron a buscar palos para hacer una hoguera, y mientras buscaba palos, dice que una serpiente le mordió. Y levantó así la mano y la serpiente estaba colgando de la mano de Pablo. Los de la zona, los que vivían allí, dijeron, wow, este es hombre muerto. Este es, ya que se ha librado del mar, la justicia va detrás de él, este es un hombre pecador y Dios no lo va a dejar vivo, va a morir. Pero dice que estaban esperando a que Pablo muriese, pero veían que no, que estaba tan tranquilo y lo tomaron como un Dios. Eso fue un milagro, ¿no? ¿La serpiente le mordió o no le mordió? Sí, le mordió. Pero dijo el Señor Jesucristo que cuando nos muerda la serpiente no morirán. A nosotros sí, ¿no? Pero a los que dice que predicaban el Evangelio. Esas señales seguirán. Ellos predicarán, enseñarán. Dice, si fueren mordidos por serpientes, no morirán. Nosotros debemos entender que el pecado del pueblo de Israel era tan grave que Dios envió esas serpientes ardientes. Deuteronomio también lo recuerda. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. Así buscamos un poquito en la Biblia. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15. Deuteronomio 8, 15. Esta mordedura era mortal. Deuteronomio 8, 15. Que te hizo, veamos juntos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios les recuerda después de Deuteronomio, esa misma generación que ya estaban ahí, sí, a punto de entrar en la tierra prometida, ya estaban ahí en plena incursión, cuando Dios les dice, sí, yo os hice esto. Yo os llevé por este lugar, por un desierto. Sí, en el desierto no hay nada, por eso se llama desierto. Y en este lugar que había, era espantoso, grande, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed. Entonces, Dios a veces quiere que caminemos por el desierto. ¿Para qué? Para que veamos que verdaderamente Dios está con nosotros. ¿Entienden, hermanos? Eso es la vida cristiana. La vida cristiana es el desierto. Nosotros hemos salido de Egipto. ¿Y ahora qué nos espera? Pues un vagar, un desierto. Pero en ese desierto está Dios.
Él es columna de fuego, columna de nube, Él es el maná. Él es todas las cosas que nosotros necesitamos. Él es lo fundamental para nuestras vidas. Ya llegará el tiempo de llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Nosotros, el cielo. Pero ahora nos toca caminar por el desierto. Aprenderemos después, el punto final de esta predicación, que nosotros somos iguales que ellos. En esta tierra nos encanta murmurar. Murmurar en contra de Dios, murmurar en contra de su camino. Pero es que es este camino, ¿no es mejor este mío, Dios? Su comida, su alimento, su palabra. Él nos da su palabra, la oportunidad de predicar. Miren, ¿estamos predicando la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Estamos escuchando el mensaje de Dios? Estamos escuchando la voz de Dios, audible a través de labios humanos, pero es la palabra de Dios. Sin embargo, para algunos les sabe ¿a qué? ¡Qué aburrimiento! Sí. No lo tienen como algo delicioso. Sin embargo, el salmista que dice, oh, cuán dulces son tus palabras, más que la miel, a mi boca. Para el que entiende lo que es la palabra de Dios, la saborea. Si ellos hubiesen entendido que el maná era pan del cielo, lo habrían saboreado de mejor manera. Sin embargo, para ellos era un pan, ¿cómo? Liviano. Oh, esto no alimenta nada. Qué ganas tengo de comerme un buen bocadillo. Ellos querían comer kosher. Kosher es como el kebab. ¿Han probado el kebab? Esta carne hecha tiras. Ellos comían eso, la comida típica de cordero, de ternera. Pero Dios les envió esta mordedura mortal. ¿Por qué? Por murmurar. Entonces, no murmuremos del camino de Dios, ni murmuremos del pan de Dios, de la palabra de Dios. Volvemos a Números capítulo 21. Vamos a volver, Números 21. Porque hemos visto el contexto histórico, hemos visto el pecado de siempre, hemos visto esta mordedura mortal. Ahora vamos a ver el antídoto. ¿Cuál fue el antídoto? Y es interesante mirar, hermanos, versículo 7, es interesante apuntar lo que hizo aquí. Os vuelvo a leer el versículo 7, a ver si lo notáis. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Ven? Ellos reconocieron su pecado, eso es bueno, Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Entonces cuando uno reconoce el pecado, ¿Dios qué hace? Dios actúa. Dios toma cartas en el asunto. Siempre funcionó la cosa así. El pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y Dios ¿qué hacía? Los castigaba. Cuando eran castigados, ¿ellos qué hacían? Se arrepentían y pedían ayuda. ¿Dios qué hacía? Los ayudaba. ¿Sí? Y ya cuando habían sido ayudados, ¿qué ocurría? Otra vez vueltas a las andadas. La historia, por ejemplo, el libro de Jueces nos enseña eso. El pueblo de Israel se extraviaba, dice la Escritura, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en aquella época. Cada uno hacía lo que les daba la gana. ¿Y Dios qué hacía? Les mandaba otras naciones, le mandaba a los filisteos, le mandaba al Gergeseo, al Jebuseo, les mandaba a los enemigos que tenían y los hacían como esclavos. Ellos que hacían, clamaban a Dios, ayúdanos, ayúdanos, y Dios les mandaba jueces, como por ejemplo Gedeón, Sansón, Débora, así. Jueces significa personas salvadoras, para que los sacasen de esa tribulación. Ellas eran sacados de esa tribulación, eran restaurados, y pasaba un poco de tiempo, ¿y qué ocurría? Otra vez murmuraban en contra de Dios. Dios les mandaba castigo, ellos sufrían el castigo, se arrepentían, pedían perdón, y Dios los restauraba. Y poco tiempo después, vuelta a las andadas. Así, ese es el camino del hombre. Bueno, pues aquí dice la Escritura, versículo 7, hemos pecado contra ti y contra Jehová. O sea, contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué pone ahí? Ora que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y Dios quitó las serpientes? ¿Dios quitó las serpientes? No. No, Dios las dejó. ¿Han notado? Es muy importante entender eso. Pide a Dios que las quite. Moisés ora y Dios ¿qué dice? Pues no las voy a quitar. No me vais a decir vosotros lo que yo tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Pero os voy a dar algo muy fácil. Os voy a dar el antídoto. El antídoto para las picaduras de la serpiente. No os voy a quitar la serpiente porque ¿saben qué ocurre? Que siempre es la misma historia. ¿Cuál es el problema de Israel? La falta de fe. ¿Entendéis? Siempre ha sido lo mismo. Ellos les ha faltado la fe en Dios, creer correctamente en Dios. Es lo que le falta a la iglesia de hoy en día, fe. Una fe verdadera, una fe genuina. ¿Saben qué eran las serpientes? Era un castigo por su falta de fe.
¿Y Dios qué va a hacer? Bueno, pues yo voy a fortalecer vuestra fe. ¿Y de qué manera? Bueno, el antídoto será por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el antídoto? Versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué antídoto más raro. Qué antídoto más raro. Miren, en primer lugar es curioso pensar que Dios le mande a Moisés que se haga una imagen de algo. Porque Éxodo capítulo 20, en el versículo 4, Dios les dice al pueblo de Israel, no os hagáis imagen. Ni de nada que hay en el cielo, ni de nada que hay en la tierra, ni de bestias, ni de cuadrúpedos, ni de aves. No os hagáis imágenes ni de nada. Ni os postraréis a ellas, ni las adoraréis. Así dice la Escritura, ¿no? Deuteronomio capítulo 5 también habla así, que no hay que hacer imágenes. ¿Pero esta imagen era un ídolo? No. Esta imagen era un símbolo. Un símbolo. Pero lo que pasa es que ellos no lo entendían. No le está pidiendo Dios a Moisés que se haga una imagen para adorarla. No hay que adorarla. ¿Qué hay que hacer? Mirarla. Ellos no tenían que ir y decirle, ay, serpiente, por favor. Así. Como hoy en día hacen algunos con las imágenes, ¿no? Con los cristos o con las vírgenes o con los santos y van y le piden trabajo o le piden un marido o una novia o así. Ellos no tenían que ir a adorar a la imagen. ¿Ellos qué tenían que hacer? Mirar la serpiente de bronce. Mirarla. El problema es que este símbolo, ¿en qué se convirtió? Para ellos, en un ídolo. O lo convirtieron en un ídolo. Miren, aquí en época del rey Ezequías, Segunda de Reyes, os voy a leer, Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes 18, 4. Hablando del rey Ezequías. Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán significa cosa de bronce o trozo de bronce. Los siglos pasaron. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con esa serpiente de bronce? La empezaron a adorar. Ahora sí, empezaron a adorarla, a llevarle incienso. Sí la cogieron como un ídolo. Pero el rey Ezequías, ¿qué hizo? Dice que destruyó los ídolos, todos los ídolos que ellos tenían, incluida esta serpiente de bronce. Es curioso ese nombre, Neustán, cacho de bronce, lo que le llamó Ezequías. ¿Esto qué es? Esto es un cacho de bronce. Esto no es un ídolo, esto no es Dios. No hay que sacrificarle nada. Entonces este es el hombre caído. El que de cualquier cosa hace un ídolo. Ustedes han visto a los cristianos que llevan una cruz colgada. Y cuando pasa algo malo, no, eso no es ser cristiano. O llevar estampitas en el bolsillo. El Señor nos dice que Él es algo más que eso. No podemos hacer ídolos de cualquier cosa. ¿Y Dios por qué no quitó esa serpiente? Porque Dios iba a fortalecer su fe. La respuesta es eso. La serpiente de bronce es ayudarles a confiar más en la palabra de Dios. ¿Qué tenía que hacer una persona cuando era mordido por la serpiente? ¿Qué tenía que hacer? Mirarla. Y el que no la miraba, ¿qué le pasaba? Moría. Imagínate, te acaba de morder una serpiente. Y miras a la serpiente de bronce, ¿y qué ocurre? Ya. Pero imagínate que estás a punto de morir, hace unas horas que te ha mordido una serpiente, y estás ya así, ¿no? Y miras a la serpiente, ¿y qué ocurre? O sea que da igual, ¿no? El momento. Da igual si estás recién mordido o si ha pasado horas de haber sido mordido. Imagínate que uno le muerde y está cerca. ¿Qué tiene que hacer? Pero uno que está lejos, mirad. ¿Dónde estaba la serpiente? Dice que está en el medio del campamento. ¿Para qué? Y de bronce, ¿por qué? En un asta, ¿por qué? Muy sencillo, el asta, alto, ¿no? Encima, para que llegue a ojos de todos. A ojos de todos. Y de bronce, ¿por qué? El bronce era el metal más brillante. El metal más brillante, se podía ver desde muy lejos. El que la serpiente estuviese en un asta, que fuese de bronce,
Era necesario para que todo aquel que le pudiese morder también tuviese acceso ¿a qué? A verla. Imagínense que la serpiente la ponen en el suelo. Hay que mirar la serpiente y te muerde en la otra punta del campamento. ¿Tú qué vas? ¡Ah, que me ha picado, que me ha picado, que me ha picado, que me ha mordido! Así, ¿no? Corriendo. No. La posibilidad era para todos sin moverse del lugar. Miren, no había que frotar a la serpiente. No había que llevarle ofrenda a la serpiente. No había que besarle el pie. Bueno, las serpientes no tienen pie. No había que besar a la serpiente. No había que hacer nada. Simplemente mira a la serpiente de bronce. Terminando el versículo 9. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué fácil. Pues miren, yo creo que incluso hubo algunos que murieron por no mirar a la serpiente. Ahora, hermanos, ya visto todo esto, llegamos al punto central de la palabra de hoy. Y es, ¿qué me enseña esto a mí? ¿Qué me importa? Muy sencillo, mucho. Porque todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es un reflejo, es una sombra del Nuevo Testamento, incluido esto. Por ejemplo, San Juan. San Juan, ¿cómo comienza? Por favor. San Juan capítulo 1, versículo 1. Vale. ¿Cómo comienza la palabra de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. En el principio creó Dios los cielos. ¿Y cómo comienza Juan? En el principio. ¿Cómo sigue de San Juan? O sea, Juan, capítulo 1. Hablando de Cristo. La luz verdadera venía a este mundo. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1? Y creó Dios la luz. Hizo Dios la luz. Y fue así. San Juan también habla de un cordero. San Juan capítulo 1, versículo 29. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ofrenda de Abel, ¿qué era? Un cordero. El cordero de Abel era la sombra del cordero de Dios, que es Cristo. San Juan 1, 29. El Señor habla con Natanael. Es cierto os digo que a partir de hoy veréis al Hijo del Hombre, aquí a los ángeles que se bajan y suben del cielo, ¿no? A servirle. Eso le dijo, ¿no? ¿Qué ocurrió con Jacob? Dice que él estaba en un lugar que llamó Betel, casa de Dios, y dice que allí soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que bajaban y subían. Son claros ejemplos, ¿no? De que el Nuevo Testamento es el cumplir de la sombra que es el Antiguo Testamento. Así podemos ver estas similitudes. Y ahora nuevamente hay otra similitud. ¿Cuál es? Bueno, San Juan capítulo 3, versículo 15, Jesús hablando con Nicodemo, le dijo, igual que Moisés tuvo que levantar a la serpiente. ¿Y qué ocurría cuando se levantaba la serpiente? Dice, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces lo que ocurrió en la época de Moisés, con esa serpiente de bronce, no es otra cosa que una sombra del cumplimiento verdadero de lo que hoy es el Evangelio verdadero, Cristo. Vamos a aprender esto. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículos 6 al 11. Primera de Corintios 10, del 6 al 11. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hasta ahora nos hemos paseado por el antiguo, el viejo. Primera de Corintios 10, versículos 6 al 11. Vamos a leer juntos, ¿vale? Por favor. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 6 hasta el 11. Vamos a leer. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo, y todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que tomemos nota. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, llamarnos la atención a nosotros. Entonces vamos a entender qué significa esto para nosotros. En primer lugar, su dolencia y la nuestra. ¿Cuál fue su dolencia? ¿Cuál fue su dolencia? Las serpientes ardientes que les mordían y que provocaban la muerte. Ellos murmuraron y fueron castigados. ¿Nosotros no murmuramos? Nos encanta murmurar. Nos encanta murmurar, hablar de otros. Y nunca estamos de acuerdo con nada. Se hace calor porque hace calor, se hace frío porque hace frío, no llueve, porque llueve mucho porque llueve mucho. Nunca estamos contentos. ¿Así somos los hombres o no somos los hombres así? Yo les veo ahora que algunos están, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. Y cuando llegue julio, qué calor, qué calor, qué calor. ¿Qué quieres, 20 grados todo el año? Siempre nos quejamos por todo. Estás en el trabajo, qué trabajo, más pesado, qué mal trabajo, ¿sí? Estás sin trabajar, ay, que no tengo trabajo, que no tengo trabajo. ¿Qué quieres? Un trabajo, como decía alguien, no, yo quiero un trabajo donde no tenga que trabajar mucho, porque yo soy tranquilo. Yo quiero trabajar de 10 de la mañana a 1 de la tarde para poder estar luego en casa y que me paguen bien, no sé. Quiero trabajar poco y ganar mucho. La queja siempre está en nosotros. Y también en la congregación siempre hay queja. Viene poca gente, ¿no? Ahora hay mucha gente, ¿no? El miércoles, qué poca gente viene, qué poca gente viene. Llega el domingo, ¡guau! El comedor está lleno, hay mucha gente, no se puede ni comer. Así. Nunca llueve a gusto de todos. Bueno, pues tenemos que tener cuidado, no murmuremos, no codiciemos, no hagamos esas cosas que ellos hicieron. Nosotros ya tenemos lo perfecto, lo verdadero, hemos conocido a Cristo Jesús, más bien, Él se ha dado a conocer a nosotros, entonces cambiemos la manera de actuar. Es cierto que nosotros en nuestra vida antigua, sobre todo hablo a las personas que todavía no han aceptado a Cristo de esa manera como el Salvador, como el Redentor, como el perdonador de todos sus pecados. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos también la serpiente ardiente, o teníamos la serpiente ardiente, hablando si eres salvo. ¿Cuál es la serpiente? La serpiente es representada por Satanás, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 12, Satanás, ¿cómo lo denomina? La serpiente antigua, el dragón. Miren, han pasado miles de años. La serpiente se ha convertido ¿en qué? En un dragón. ¿Por qué? Porque se ha alimentado de las almas de los hombres. Y se ha convertido no en una serpiente que va engañando sutilmente. Ahora es un dragón que destruye a cara descubierta. Esa es la gran diferencia. ¿Y el veneno qué es? ¿Qué será el veneno? El pecado. ¿No te sientes como que te arde el cuerpo cuando cometes un pecado grave? ¿Que te corroe hasta la más profunda de tus entrañas? ¿Que te quema por dentro? ¿Que quieres soltarlo pero no puedes porque está dentro de ti, no sabes? Y buscas a alguien para contárselo y te desahogas, pero el pecado sigue carcomiéndote por dentro. Tenemos que tener cuidado porque los que no tienen a Cristo en su corazón, Satanás los ha mordido. Satanás los ha mordido. Recuerden, él es la serpiente que muerde el calcañar, el talón. Y su veneno penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo es el hombre natural, el hombre sin Dios? Romanos capítulo 3. Busquen conmigo, por favor. Está un poquito más atrás. Antes de 1 de Corintios, Romanos capítulo 3. Este es el hombre sin Dios. Puedes ser tú si todavía no tienes a Cristo. Si no te has entregado a Él. Si no has claudicado a Él. Romanos capítulo 3. Versículo 9 al 18. Romanos 3, 9 al 18. Recuerden, estamos analizando la dolencia de ellos y nuestra dolencia. Miren lo que dice la Escritura.
Romanos 3, del 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Somos mejores que los judíos, nosotros. No somos tan desobedientes. No somos... en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones habla de los judíos como pueblo de dura cerviz, su frente de bronce. Quiere decir que son cabezones y tercos, como mulas, así. ¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Somos mejores que los judíos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Romanos capítulo 1, ¿a quién juzga? ¿A quién es dirigida la palabra de Dios? A los gentiles. ¿Qué hacían los gentiles? Del versículo 18 en adelante, capítulo 1, Romanos 18 en adelante. Ellos dicen que desecharon creer en Dios. ¿Por qué? Porque no querían conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer por medio de las cosas visibles, de modo que no hay excusa. Pero dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Dios los entregó a pasiones desordenadas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, así. Y dice, ellos no tuvieron cosas, no se agarraron a esa verdad de Dios, sino que desecharon la verdad de Dios. La justicia de Dios la desecharon. Y dice que Dios los volvió a entregar. Y dice que están atestados de toda maldad, llenos de fornicación, de odio, de malicia. Así, en Romanos capítulo 1, eso los gentiles. Romanos capítulo 2, ¿a quién se dirige? A los judíos. Tú, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas que no hay de robar, robas. Tú que enseñas que no hay que adulterar, adulteras. Tú que enseñas que no hay que... Así, ¿no? Una y otra vez les dice así la palabra. ¿A quién? A los judíos. ¿Por qué Dios te dice eso? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Enseñas que no tienen que robar y tú robas. ¿Quién robaban? Los fariseos, ¿no? Los escribas, que tenían las mesas de cambio en la explanada del templo y cobraban un gran interés. Cuando tú venías con tu animal, te cobraban un pastizal. Una oveja te valía un ojo de la cara. ¿Y esa ganancia para quién iban? Para los escribas y los fariseos, que eran los dueños del tinglao. Por eso Cristo, ¿qué hizo en 2 ocasiones? Echarlos a latigazos. ¿Se imaginan al Señor? ¿Cómo les daría los latigazos? Venga, que os vayáis de aquí. Venga, fuera, 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 fuera. ¿Así? Es que el Señor era manso y humilde. Venga, iros que os doy. No. Yo me imagino con una ira santa al Señor Jesucristo, con un látigo, dándoles, tirando. Dice que volcaba las mesas de los cambistas y no así, cuidado que voy. No, volcándola. Con el furor de ver que habían hecho una cueva de ladrones de la casa de Dios. Por eso el judío también estaba castigado. Les dice, vosotros decís que no hay que adulterar y cometéis adulterio. ¿Cómo? Dando carta de repudio por cualquier causa. Y así una y otra vez. Conclusión, capítulo 3 de Romanos, muy clara. Acusados a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Miren ahí, con su lengua engañan, veneno de áspides, veneno de serpientes. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo le pregunto, ¿quién es este? ¿O quién son estos? Porque habla en plural, ¿no? ¿Quién son? Tú y yo. Tú y yo antes de conocer a Cristo. Sin Cristo, el hombre natural es este. ¿Cómo es? No eres justo, ni aun uno. No hay quien entienda. Nadie entiende cómo es Dios. Nadie entiende cómo es la voluntad de Dios. No hay quien busque a Dios. Sí, yo busco a Dios. No, tú no lo buscas. Tú lo que quieres es que te dé algo. Que te dé dinero, que te dé trabajo, que te dé salud, que te dé esposo, que te dé... Porque la gente busca a Dios con esa... Como si Dios fuese un supermercado que da todo. Pero Dios quiere que le busquemos como lo que Él es, el Padre. ¿Cómo nos sientan los padres cuando nuestros hijos nos buscan como despensa? ¿Cómo les sienta? ¿No? Quiero esto, quiero aquello. Y no. Y vienen y te dan un beso. Como si ya se lo tuvieras que comprar, pero tú se lo compras así, ¿no? Esos son los hijos. Pero qué bonito cuando un hijo viene y te abraza y te besa sin querer nada. Pero la pregunta nuestra es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ahora? Porque tantas veces han venido así. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Por eso la palabra dice, no hay quien busque a Dios. Porque todos le buscamos como un dispensador. Dame salud, dame trabajo, dame esposa, dame tal, dame cual. ¿Cuándo buscamos verdaderamente a Dios? Piensa en esto.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. De una vez todos se extraviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro ha abierto su garganta, en su lengua veneno de áspides, veneno de serpientes. Eso somos nosotros en Cristo. Por eso nosotros tenemos la misma dolencia que ellos. Tenemos la misma dolencia que ellos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Saben cuál es el pecado más grave hoy en día? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Es más, la sociedad de hoy en día ha sacado a Dios. No quieren a Dios. Es curioso que a veces cuando veo así alguna peli, alguna serie, y aparece, por ejemplo, Dios, ¿saben cómo ponen a los cristianos, a los que, como fanáticos, como chiflados, como algo raro, algo así? ¿No se han dado cuenta? Como algo fuera de contexto, como si estuviesen fuera de sí. Ponen al cristiano como demente, endemoniado, cosa rara. Lo normal es lo otro. Sorprendente. Claro, eso es la estrategia de ahora. El que busca a Dios verdaderamente, el que se reúne en la iglesia, el que viene a hacer algo bueno, ¿cómo lo verán los demás? Te has vuelto muy raro. Te has vuelto muy raro, muy raro. Ya no eres el de antes, ya no te emborrachas, ya no sales. ¿Qué pensarán los taranconeros de mí? José Ángel, ¿qué piensan los taranconeros de nosotros? Digo José Ángel porque es taranconero. Ustedes no son taranconeros, ¿eh? Yo sí. Este pueblo es muy pequeño y la gente se conoce. Bueno, ahora ha crecido algo más, pero hay mucha gente que me conoce. Y cuando se enteran de que estoy en una iglesia predicando, que ahora soy reverendo, como dicen algunos. Bueno, como si me llaman arzobispo. Pensarán que estoy loco, que no sé, que se me ha ido la cabeza. No, hay una cuestión muy clara, que yo entendí que no había justo ni a un uno. Yo no me creía mala persona, yo no hacía mal a nadie. Pero eso sí, yo no buscaba a Dios como debía ser buscado. En mi lengua, veneno de áspides. Mis caminos, perversos. Me encantaba ir a bailar, a pecar. Porque el propósito de bailar era pecar. Muchas cosas, aunque no viene al caso. Hermanos, es el mismo problema. Han pasado miles de años, pero es el mismo problema. La dolencia y la nuestra, su dolencia y la nuestra es igual. Entonces debemos entender su remedio y el nuestro. ¿Cuál? ¿Qué remedio ha planteado Dios? Porque mi dolencia y la de ellos es la misma. Bueno, sabemos, ellos eran serpientes físicas, ¿no? Serpientes físicas ardientes que les mordían y morían. Nosotros es una serpiente espiritual, el pecado que nos muerde, pero que nos mata o no nos mata. La paga del pecado es muerte. Y es una muerte peor, porque la muerte de ellos era física, pero la muerte nuestra es espiritual, eterna. Por eso el remedio y el nuestro hay que pensar en él. ¿Cuál es el remedio? Miren, en primer lugar, Dios idea y prescribe el antídoto. ¿Cuál es la idea y el antídoto que Dios quiere? ¿A qué manera? ¿A mi manera? Miren, a los hombres les encanta planificar las ideas de cómo restaurar su relación con Dios. Por eso se han inventado las religiones. ¿Sí o no? Sí. El musulmán piensa a su manera, orar 5 veces a la Meca, ¿no? Hacen un mes de Ramadán, como están ahora, por el día no comen nada, por la noche pues sí pueden comer, no pueden beber alcohol, no pueden tener relaciones íntimas. Esa es su manera, ¿no? Tienen que matar infieles. Si ellos mueren como mártires, ¿qué les esperan? 60 vírgenes. No sé, no cualquiera, 60 vírgenes o por ahí, no sé cuántas. Cada religión tiene su manera. Pero Dios, ¿qué dice? No es a vuestra manera, es a mi manera. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Cuán altos son los cielos de la tierra, si son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Entonces, escoge qué camino quieres seguir. Pero Dios te ha planteado el camino. El camino es estrecho. Y la puerta por la que debes pasar es estrecha. Hay otro camino que es ancho y una puerta ancha. Tienes que escoger por qué camino y por qué puerta. Pero es que antes de eso debes reconocer que el plan de Dios es solo uno.
Y ese plan pasa por Cristo. Y prescribe el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? ¿Tienen Romanos? Romanos capítulo 3. Pues miren, Romanos capítulo 1. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que el Evangelio, predicar a Cristo crucificado, ese es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿De qué manera? Para que salvación a todo aquel que va, que toca, que besa, cree. A todo aquel que cree. El Evangelio es la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios idea el plan y prescribe el antídoto. ¿Cuál es? Fe. Dios que dice, no va a haber excusa. No vas a tener que tocarla, besarla, hacerle reverencia. No vas a tener que ir corriendo no sé cuántos kilómetros y después volviendo. No te vas a tener que pegar latigazos en la espalda. No vas a tener que hacer nada. Simplemente mirar con fe. ¿De qué? De que va a funcionar. De que va a funcionar. Eso es vivir por fe y para fe. Creer que funciona. No, voy a mirar si, por si acaso. Eso es fe. Entonces, Él ideó esa manera. ¿El remedio es comprensible? No, no es comprensible, nada comprensible. Por eso, porque lo ideó Dios. Si lo hubiésemos hecho los hombres, ¿cómo lo habríamos hecho? Mira, tómate esto cada 8 horas. ¿No? Por ejemplo. Mira, tienes que ir, no sé qué, no sé cuántos. Tienes que hacer tal y cual. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán, el general sirio. ¿Qué le pasaba a Naamán, el general sirio? Era leproso, estaba todo lleno de lepra. Él no estaba excluido del pueblo porque era sirio, no era judío. Pero él tenía una sierva que era judía. Y la sierva le dice a su señor, hay un profeta, Eliseo, ¿no? Él te puede ayudar con eso de tu lepra. Él fue a visitar a Eliseo, pero Eliseo no le recibe. Eliseo manda a decirle, veis y le decís que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán dice, ¿no me dicen a Eliseo? No, dice que te zambulla 7 veces en el río Jordán. ¿El río Jordán 7 veces? Que me tire 7 veces al río. O sea, a ver, me tengo que tirar y salir, ¿no? Sí. Y otra vez, sí. Y luego otra vez. Me estás tomando el pelo, ¿no? Y en el río Jordán. En Siria hay ríos mucho más limpios. Si se trata de limpieza de agua, en mi tierra hay ríos muchísimo más limpios. Y se iba para su casa, leproso entero. ¿Pero qué le dijo la sierva? ¿Qué te ha pedido? Si te hubiese pedido otra cosa, no sé, 20.000 millones de euros. Si te hubiese pedido que hagas tal y cual, ¿pero qué te ha pedido? Que te tires 7 veces en el río. ¿Qué te cuesta tirarte 7 veces en el río? Y dice que él se zambulló 7 veces en el río. Y se imaginan, venga, 1, 2, otra vez, y 3, ya, 7, y 4, y la 7ª, pum, a las 7, ¿ya estás contenta? Y dice, miros, su piel como la de un bebé. ¿Qué tuvo que hacer? Creer y zambullirse. El remedio no es comprensible, nunca ha sido comprensible. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para que solo los desesperados, solo los afligidos, solo los que verdaderamente quieren ser salvos, la reciban. Los demás será su manera, su pensamiento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. El remedio no es comprensible, claro que no. Jamás lo será si viene de parte de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Primera de Corintios 1, 23 y 24.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tantas religiones inventadas por los hombres durante tantos milenios y ninguna ha servido para nada, porque esas religiones llevaban a la muerte. Pero Dios ideó el plan, el antídoto a través de la fe, y el remedio no es comprensible. ¿Por qué? Porque no es la fe en algo, sino en alguien. ¿Y en qué consiste la fe en Cristo Jesús? Es creer que un judío de la Palestina de hace 2000 años, hijo de un carpintero, era el Dios encarnado y que vino a este mundo y vivió una vida perfecta, sin cometer ni un solo pecado. Y que cuando llegó el tiempo, Él se entregó a sí mismo y fue clavado en una cruz después de haber sido torturado cruelmente. Y después de muerto lo enterraron durante 3 días, pero Él resucitó. ¿Qué te parece? Tú díselo a un romano de hace 2000 años, de Roma, que la salvación está en un judío, hijo de un carpintero, que murió entre los pecadores, porque a Cristo lo crucificaron entre 2 pecadores, lo cual lo identificaba como igual de pecador o más, porque lo crucificaron en medio, como el cabecilla, y que luego resucitó. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba presentando su defensa delante de Festo? Que le dijo, Pablo, tus muchas palabras te están volviendo loco. Porque él estaba predicando acerca de Cristo. Cristo muerto, resucitado para nuestra justificación. Qué pena cuánta gente escucha el Evangelio, pero nadie lo acepta como Salvador. ¿Saben qué hacen? Añaden algo más. Yo, en mi creencia anterior, antes de conocer verdaderamente a Cristo o de que Él me conociese a mí y me salvase, ¿saben qué creía yo? Que yo tenía que ir al cielo por mis obras. Y como mis obras eran malas, pero me habían enseñado que yo tenía que ir a un sacerdote y confesarle mis pecados y decirle todo lo malo que había hecho durante esa semana. Y él me prescribía la receta, 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías. Y yo me iba a mi casa y rezaba 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Y ya mi conciencia estaba limpia, pero a las pocas horas ya había cometido otro pecado, y después otro pecado, y esperaba ansioso que llegase el domingo siguiente. ¿A qué? A volver a ir a don Gregorio, Ave María Purísima. Él me decía sin pecado concebida, y yo le decía, mire don Gregorio, esto, aquello. Encima don Gregorio era mi maestro de religión en el colegio. Imagínense cómo me sentía yo cuando él me venía a dar clase, y yo decía, él conoce todos mis pecados. ¡Qué vergüenza! Porque uno le contaba todo. Esa no es la manera. ¿Por qué nos encanta añadir y quitarle gloria a Dios? Tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Los 7 sacramentos, ¿no? ¿Por qué? Si Dios lo ha hecho más fácil, es solo por fe. No, pero es que es demasiado fácil, hay que hacer algo nosotros. Esa es la religión. Cuando tú añades comportamiento, obras. Pero la palabra nos dice que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. ¿Cómo hacemos? Aferrarnos a esa verdad, a ese remedio incomprensible para los judíos, tropezadero, para los gentiles, locura, pero para nosotros, poder de Dios. Sí, estamos locos por Cristo. Saber que ese hijo de carpintero hace 2000 años era el Dios de todo el universo, que se hizo hombre porque tenía que venir a este mundo como hombre, identificándose como hombre para poder llevar mis pecados. Y en la cruz, como dice Isaías capítulo 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El remedio es incomprensible, pero es el que vale, no vale otro. Miren, en el campamento, ¿cuántas serpientes había? De bronce. Una, ¿no? Solo una. Imagínense que otro dice, es que me pilla muy lejos cuando me muerde la serpiente. Voy a hacer otra. Y hacen otra asta y otra serpiente de bronce. Por barrios o por distritos, así. ¿Se imaginan cada uno con su... ¿Habrían funcionado? No, solo era una. Por eso Cristo solo hay uno. Y la Biblia nos advierte. No, hay algunos que vienen predicando otro Cristo, otro evangelio.
¿Cuál es ese otro Cristo y otro evangelio? Cuando a ti te dicen que sí, Cristo murió por tus pecados, pero que si tú cometes pecados vas al infierno. ¿Eso enseñan en muchas iglesias cristianas o no? Son iglesias cristianas que predican a Cristo, pero predican que la salvación se pierde. ¿Pero cómo te va a salvar Dios momentáneamente? ¿Te salvo pero no te salvo? ¿Te salvo pero no te salvo? ¿Eso sirve así? Dios salva perfectamente. Cuando alguien le mordía a la serpiente y miraba la serpiente de bronce, ¿qué ocurría con él? ¿Pasaba un tiempo de convalecencia? ¡Ay, que me ha mordido! Todavía me duele. ¿Qué dice? Miraba y vivía automáticamente, absolutamente, definitivamente. Ya no había más. ¿Cómo salva a Cristo? Definitivamente, absolutamente. Una vez para siempre. Hizo perfectos. Hebreos, lee Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. Una sola ofrenda, una sola vez, un solo sacrificio, una sola sangre. Así, una vez. Para quitar del medio el pecado, para limpiar la sangre, o sea, para quitar el pecado así. Entonces es perfecto. Luego, qué curioso, también podemos pensar en ese remedio y en el nuestro, en que lo que curó fue hecho a imagen de lo que le mordió, ¿no? ¿Sí o no? Lo que curó fue hecho a la misma imagen que lo que mordió. ¿Se entiende? ¿Qué había mordido? Una serpiente. ¿Cuál fue el antídoto? Una serpiente. ¿Eh? Podría haber sido otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el enemigo natural de la serpiente? El águila, ¿no? El águila. Podría haber puesto un asta con un águila así. ¡Ah! ¿Sí o no? Yo creo que el enemigo que más tiene las serpientes es el águila. Hombre, o el hombre también, ¿no? Pero lo que curó fue hecho imagen de lo que mordió. ¿Eso le suena de algo? La serpiente representa el pecado, ¿no? La serpiente representa el pecado. ¿Y el bronce qué representa? El bronce. ¿Qué representará el bronce? Apocalipsis capítulo 1. No se rompan el cráneo, ¿vale? Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, hablando de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. ¿Qué dice de Jesús? Dice que él tiene los ojos como llama de fuego, ¿no? Dice sus pies, versículo 15 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice que sus pies son como el bronce bruñido. Eso representa el juicio de Dios. ¿Con qué iba a juzgar Jesús a la serpiente, a Satanás? ¿Con qué? ¿Le iba a dar una bofetada? ¿Un puñetazo? ¿Un disparo? ¿Una flecha? ¿Qué dice? Le va a pisar la cabeza, ¿no? Hablando a la serpiente, tú le morderás en el calcañal a la simiente de Eva, Cristo. Dice, él te pisará la cabeza. Lo que hizo Cristo en la cruz, ¿qué fue? Pisarle la cabeza a la serpiente. ¿No se imaginan que Cristo ahí en San Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo en el versículo 15, dice, al igual que Moisés levantó la serpiente, así yo tengo que ser levantado para que todo aquel que cree viva? Que Jesucristo se estaba representando con una serpiente clavada en un palo. Mira, al Señor no le importó eso. A Él lo que le importa es que mires y que vivas. Porque eso es lo que significa, que lo que curó fue hecho a imagen de lo que mordió. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no tenía pecado, pero Dios lo hizo pecado como cargando el pecado en Él. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Quiénes eran los malditos? Respóndanme, ¿quiénes eran los malditos? Nosotros. Maldito todo aquel que no, dice que no cumpla toda la ley para hacerla. Ese es el maldito. ¿Hemos cumplido la ley? No, nunca. Pero dice que Él fue hecho por nosotros maldición. Entonces, ¿Cristo qué representa? Esa serpiente clavada de bronce, que todo aquel que la miraba con fe era sanado de la mordida. ¿Y qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es? Es la solución para el pecado de mi alma, para el veneno que corre por mis venas, que es el pecado. Y yo lo miro a Él con fe, ¿y qué ocurre en mí? Vivirá.
San Juan capítulo 3. Vamos a buscarlo, este pasaje. San Juan capítulo 3, versículo 15. Recuerden que aquí es cuando el Señor le está diciendo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre. Que no, Nicodemo, no seas tonto. Que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Hay que nacer del espíritu y de agua. ¿Y cómo se hace eso? Y el Señor dice, pero tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ocurrió? Aquí Jesucristo está recordando a Nicodemo, porque Nicodemo, intérprete de la ley, escriba, conocedor de la Biblia, él sabía lo que ponía en Números capítulo 21. Moisés levantó esa serpiente para que todo el que le había mordido pudiese mirar y ser sanado. Y el Señor dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Su remedio y el nuestro consistían en lo mismo. Dios lo idea, el remedio es incomprensible, lo que curó fue hecho a imagen de lo que mordió y tiene que ser levantado. La serpiente de bronce tenía que ser levantada para que todos lo pudiesen ver, el que estaba cerca y el de lejos, el recién mordido o el que estaba a punto de morirse. Porque esos somos nosotros. Hay niños que reciben la salvación, ¿no? Con 10, 12 años. ¿Cuántos pecados pueden tener? No muchos, ¿no? Tienen sus pecados, claro que sí, pero no muchos. Pero también puede venir a Cristo un anciano con 99 años que no ha hecho nada bueno en toda su vida y en su lecho de muerte aceptar a Cristo. ¿Puede ser o no? Sí. Él está lleno de veneno hasta la médula. Pero si mira a Cristo con fe, ¿qué pasará? Por eso el Señor dijo, muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Él tiene que ser levantado. ¿Y quién se encarga de levantar? ¿Quién levantó a la serpiente? ¿Quién levantó la asta? Moisés. ¿Y ahora quién son los encargados de levantar a Cristo? Nosotros, ¿no? El Señor nos llama a testificar esto, a predicar esto, que no son religiones, que las religiones matan, que hay un plan que Dios ideó precioso, por eso se llama Evangelio, buena noticia. Que Dios, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué ocurría si tú decías, me ha mordido una serpiente, mira, ahí está la de bronce, mírala? Ay, no, qué pereza, eso es mentira. Sí, por ejemplo, chupa, absórbeme el veneno. Que me han dicho que si chupas y absorbes el veneno, no, así dicen, ¿no? Que te muerde, hay que chupar así y sacar el veneno. No, yo no te chupo nada. Pues dame esa medicina que tienes por ahí, dame el ungüento de la abuela. La aloe vera con no sé qué, con no sé cuántas. Así es la manera de cada uno, ¿no? Cree en Él, cree en Él, cree en Él. San Juan está lleno de eso. Creer. No hay otra fórmula, no hay. Entonces, ¿vas a creer o no vas a creer? Hay que creer. Solo creer. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan el carcelero de Filipo? ¿Qué le dijo Pablo? Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer? Cree en Él. Y ya está. Y por último, la aplicación de su remedio y la nuestra. Mira y vivirás. ¿Cómo se aplica esto? Mira y vivirás. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mirar. Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios nos ordena que miremos a Cristo. ¿De qué manera puedo mirar yo a Cristo? Hay una cruz. Aquí en Tarancón hay una cruz, ¿la han visto? Igual que en Río de Janeiro está la cruz del Corcovado, así, con un Cristo así, ¿no? Aquí en Tarancón tenemos una.
¿No la han visto? Sí, cuando vienen por donde la Guardia Civil, por ahí, el camino antiguo de Cuenca, hay un Cristo pequeño así también, como el Cristo de Río de Janeiro. De hecho, Tarancón es la pequeña Río, le llaman así. Entonces vamos a ir allí a mirar a Cristo. ¿Vamos así? No, no es así. Sería estúpido, ¿no? Que nosotros vayamos allí y miremos allí a Cristo. O vamos a la iglesia, la grande, la católica, ¿sí? Tienen un Cristo muy grande en el retablo. Lo vamos y lo miramos. ¿Es así? Recuerden, es sombra. El Antiguo Testamento tenían que mirarla, simplemente mirarla. ¿Ahora qué tenemos que hacer de nuevo? Mira y cree. Por eso Dios nos ha dado la Biblia. Por eso Dios nos ha dado el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Para que veamos aquí a Cristo. Para que entendamos lo que Él hizo por nosotros. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tienes que poner tus ojos? En Cristo. No pongas tus ojos en el pastor no salva. No pongas tus ojos en el presidente de la iglesia, no salva. No pongas tus ojos en el Papa, si ha pasado buena noche o ha pasado mala noche. No pongas tus ojos en los hombres. No, Dios quiere que pongas los ojos ¿en quién? En Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él fue crucificado en tu lugar. ¿Quién debería morir? Tú y yo, por nuestros pecados. Pero Él cogió la cruz y Él sufrió la muerte en tu lugar, en el mío. Él cargó tu pecado. ¿Cuánto? Todo. No dejó nada a medias. No dejó nada en el tintero. No dejó nada para luego. Cristo no dijo, mira, yo te perdono los pecados hasta la adolescencia. Luego tú intenta vivir como mejor puedas. ¿Dice eso la palabra? No. Yo te perdono todos los pecados, desde el primero hasta el último. Eso dice la Biblia. Eso dice el Nuevo Testamento en cantidad de ocasiones. El perdonador es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino de todo el mundo. Así continuamente. Nos recuerda una y otra vez que Él es el cumplimiento de lo que hacía aquella serpiente de bronce levantada, que todo aquel que la miraba era salvo. Salmo 34:5, terminamos aquí. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Miren, escúchenme ya para terminar. Cristo está al alcance de todos. Cristo está al alcance de todos. Simplemente tienes que mirarlo con fe de que Él cargó todo tu pecado, que Él es el antídoto para el veneno del pecado en tus venas. Cree en Jesucristo y serás salvo. Romanos 10. Terminamos aquí. Ya. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Vamos a leer juntos en adelante. 8 al 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice la palabra que si confesares, versículo 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Miren, tienes que confesar con tu boca, pero confesar con tu boca no sirve. Tienes que creer con tu corazón. Porque si tú confiesas con tu boca, ¿qué ocurre? De la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tú puedes decir, Dios es mi Padre, tú puedes decir que tú crees en Cristo, pero luego tú lo que haces no tiene nada que ver con Dios ni con Cristo. Por eso la clave está en confesar con la boca y creer en tu corazón.
Los que miraban la serpiente de bronce creían en su corazón que iban a ser sanados. A lo mejor había alguno con duda, no sé yo, pero aún así miraban y vivía. Cristo, ¿qué hará con aquellos que de corazón creen en Él? Cree con el corazón, no creas con tu mente, cree en tu corazón y serás salvo. No lo digo yo, lo dice Dios, que es mucho mejor. ¿Vale? Entonces, aprendamos de la serpiente ardiente y comprendamos que es un símbolo, una imagen, sombra de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Vale? Hoy terminamos aquí. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el mensaje. Ayúdanos a comprender bien la historia. Ayúdanos a comprender que las cosas que ocurrieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Que tenemos mucha ventaja, pues tenemos tu palabra y ya tenemos el cumplimiento de todas las cosas. Pues nos has manifestado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, el cual llevó nuestros dolores y sufrió nuestro quebranto. Él fue despreciado, desechado de los hombres. De esta manera Él llevó nuestras iniquidades en aquella cruz y nos ha dado libertad. Pero no libertad para que vivamos conforme a nuestros deseos y conforme a nuestras voluntades, sino para que vivamos sirviéndote de todo corazón, pues ahora tú eres nuestro Señor. Por eso te clamamos, te alabamos y te glorificamos siempre y en todo lugar. Ayúdanos a comprender bien qué significa que tú fuiste levantado como esa serpiente. Aunque no nos gusta compararte, Señor, con esa serpiente, pero tú te identificaste con ella. El pecado sería juzgado, el diablo sería vencido. Y el santo y el sublime tuvo que ser maldito y ser crucificado en aquella cruz. Lugar de castigo para los malhechores y los viles pecadores. Pero sabemos que todo lo hiciste por amor y te damos las gracias. Y ahora nosotros, por amor y por gratitud, te servimos y te anhelamos fervientemente. Cuídanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza. Buscamos la página 295, 295. Página 295. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si te apartan otros de la senda,
Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si creciente en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Antes de dar los anuncios, los jóvenes y adolescentes, las hermanas han preparado el cuarto acá donde le damos la clase a los niños de primaria para que coman ahí, porque vemos muchos. Entonces les han preparado ese lugar a los jóvenes y adolescentes. Ya los demás vamos al comedor. Ahora dale gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí escuchando su santa, bendita palabra. Gracias a ustedes que han venido también, que han sacrificado su tiempo. Que Dios les bendiga por ello. Y ahora voy a dar los anuncios para los próximos días. Miércoles 26 de marzo, sermón de la iglesia de Seguro a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Si no trabaja, véngase, que aquí lo esperamos con las puertas abiertas para escuchar la palabra de Dios. Domingo 30 de marzo, sermón dominical con el pastor Julián Caballero a las 11 de la mañana. Después, reunión de servidores. Limpieza semanal, hermanas Nancy y hermana Lisbeth. Escuela dominical primaria, hermano Kelvin y hermana Isabel. Escuela dominical infantil, hermana Berta. Y, como les digo, las hermanas han preparado una comida, así que quédese, está invitado a que se quede a comer. La palabra de Dios dice que hay que compartir, tener comunión, entonces es muy importante que tengamos comunión unos con nosotros. Y por último, estaba con la clase de los niños, por lo tanto no sé si vino alguna otra persona nueva. Tengo a Yolanda, si solamente la tengo a ella. Si hay alguien que ha venido por primera vez, levánteme la mano y me da su nombre, por favor. ¿O solo tenemos a Yolanda? Bueno, entonces le damos la bienvenida a Yolanda, por favor. Nos sentimos alegres y felices de tenerte con nosotros. Esperamos que sigas viniendo y si te podemos ayudar en algo, está el pastor, está toda la iglesia, que con gusto y con el amor de Dios lo haremos. No tengas pena, siéntete en familia. Y creo que con esto terminamos. Ahora ya pueden pasar al comedor, que está listo para que coman. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde.